Bueno, en este video vamos a trabajar con macros para cambiar el formato de fecha. Entonces vamos a trabajar en la base de datos llamada base 1 y vamos a trabajar con la columna de fecha de pedido. Como podemos observar, la columna D tiene un formato de fecha corta donde está día, mes, año. La primera macro que vamos a hacer es una macro que me convierta de fecha corta a fecha larga. Bueno, entonces, para ello lo primero que tenemos que hacer es ubicarnos digamos en este caso en D2. ¿Por qué es importante primero la ubicación en este caso? Porque si yo hago esa ubicación cuando ya esté grabando la macro, solo me funcionará para esa fecha que seleccione. Entonces, yo primero selecciono y después empiezo a grabar y entonces ya la macro me queda lista para trabajar en cualquier rango que seleccione. Listo, entonces estando en D2, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos para datos, perdón, para vista, macros y le decimos grabar macro. Entonces, recordando que los nombres de la macro no deben comenzar por números ni pueden llevar espacios intermedios, sino que deben ser nombres mnemotécnicos, entonces le vamos a llamar a esta macro fecha-al-piso larga. Listo. No le vamos a dar el método abreviado, simplemente vamos a colocar aquí en la descripción asigna formato de fecha larga. Le damos a aceptar. Y listo, estando ahí en D2, lo que hacemos es que nos vamos a inicio y nos vamos al panel de formatos, damos clic por aquí en los formatos y decimos en el icono fecha larga, clic. Automáticamente esa fecha cambió del formato de fecha corta a fecha larga. Listo, ahí tenemos que terminar la macro. Entonces veremos acá, detenemos la grabación y listo. Bueno, ahí solo aplicamos el formato a una sola celda. Pero como lo hicimos antes de grabar la macro, queda lista para aplicarla en cualquier rango. Entonces, ¿qué vamos a hacer para probar? Vamos a seleccionar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 celdas que tienen formato de fecha corta y vamos a aplicar la macro que ya creamos. Entonces, ¿cómo vamos a la macro? Le decimos al F8 y ahí me aparece nuestra macro que se llama fecha larga. Le damos a ejecutar y automáticamente le aplicó ese tipo de formato a esas 10 celdas. ¿Qué vamos a hacer ahora? Vamos a seleccionar todo el rango de fechas de este archivo. Entonces nos ubicamos aquí en D2, control flecha abajo y seleccionamos todo el rango de fechas que son 830 registros. Al F8, fecha larga y le decimos ejecutar. Y automáticamente le aplicó el formato a toda la columna. Perfecto. Bueno, ahí quedó nuestra primera macro. Bueno, vamos a crear una segunda macro que va a ser lo contrario a esta. A una columna de fechas de tipo que está en formato largo, le vamos a aplicar un formato corto. Entonces vamos a crear esa macro. Entonces hacemos exactamente lo mismo. Primero la ubicación, entonces nos venimos en dedos. Alguien podrá decir, bueno, ¿y por qué no seleccionamos todo el rango? Digamos que se podría, pero es una macro que va a quedar estática y cuando se ejecute solo lo va a hacer para ese rango. Mientras que si yo hago lo que estoy haciendo en este momento, que selecciono antes de empezar a grabar, la macro queda libre y yo puedo seleccionar el rango que necesite. Entonces, estamos en D2, nos vamos para vista, macros, grabar macro. Esta se va a llamar fecha corta. Listo. Aquí en descripción, lo de descripción es opcional, pero pues cuando uno vaya a trabajar con varias macros es mejor colocar qué hace cada uno para no enredarnos y después encontrar la macro fácilmente. Entonces decimos, asigna el formato de fecha corta. Inclusive le podemos colocar aquí entre paréntesis dd mm 1, 2, 3 y 4 para el año y cierro paréntesis. Y le digo aceptar. Listo. Ahí la macro va a empezar a grabar. Entonces, ¿qué hacemos? Le decimos inicio, vamos al icono de los formatos y le decimos que le asigne fecha corta, automáticamente ya lo realizó y detengamos la macro.
Venimos aquí al botón y le decimos detener macro. Muy bien. Perfecto. Hagamos lo mismo del ejercicio anterior. Venimos acá, seleccionemos unas celdas, le damos al F8. Mire que ya me aparece una nueva macro. Entonces vamos a seleccionar la macro de fecha corta y le damos ejecutar. Automáticamente vemos que aplicó el nuevo formato. Seleccionamos el resto de la columna. Le damos al F8 y le decimos fecha corta, ejecutar. Porque siempre cuando termine de ejecutar la macro me muestra esta parte del archivo, porque cuando termine la grabación quedó ahí, no la devolví, entonces por eso está terminando la macro acá. Hay que tener cuidado con esos detalles. Lo ideal hubiera sido llevar la macro hasta el inicio, para que no tenga que hacer ese paso adicional. Mire, listo, quedó otra vez en formato de fecha corta, o sea que está funcionando perfectamente. Bueno, para terminar, vamos a crear nuestra tercera macro, la cual consiste en invertir el formato de la fecha. En este momento está día, mes, año. La idea es que quede año, mes, día. Listo. Entonces, para ello nos ubicamos como siempre en D2. Nos vamos por vista, le decimos macro y le decimos grabar macro. Esta macro se va a llamar fecha personalizada. Le damos a... no, en descripción colocamos asigna fecha, abrimos paréntesis y vamos a colocar el formato en el que la vamos a realizar. 1, 2, 3, 4 Y para el año, el las 2 M para el mes, el las DD para el día. Le damos a aceptar. Por alguna razón yo ya había grabado esta macro, entonces me dice que ya existe esa macro con ese nombre, entonces ¿qué hacemos? Le decimos sobreescribir, él lo que hace es sobreescribir y empieza a grabar desde este momento. Ok. Listo, en este momento está grabando, entonces ¿qué hacemos? Inicio, nos vamos para el formato de fecha y vamos a decirle más formatos de número. Automáticamente me lleva a una ventana especial donde está la opción de personalizada. Listo. Entonces ahí me está mostrando por defecto un formato de fecha que es DMMYY. ¿Qué significa esto? Un dígito para el día, 2 para el mes y 4 para el año. ¿Qué necesito yo? Yo necesito desinvertir el formato. Entonces dejo 4Ys slash mm para el mes slash dd para el día. Y le digo aceptar. Automáticamente vemos que el formato ya cambió. Entonces, por lo tanto, ya podemos terminar la macro. Entonces, le decimos vista, macros, detener la macro. Listo. Vamos a probarla. Entonces, ¿qué hacemos? Seleccionamos unas 5 o 6 celdas, le decimos al F8 y le vamos a decir fecha personalizada y ejecutar. Automáticamente cambió el formato de estas fechas. Está colocando primero el año, luego el mes y luego el día. Perfecto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a seleccionar el resto de celdas de la base de datos de esa columna. Le decimos al F8, le decimos fecha personalizada y ejecutar. Y automáticamente quedó toda la columna con el nuevo formato. Y listo, eso es todo en las macros de cambio de formato de fecha.